Bibliología, lección número 5, audio número 5. Ya estamos llegando al final de este tema de la inspiración. Ahora en este último audio nos vamos a enfocar en cómo la Escritura autentifica su inspiración, que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento demuestran que son la palabra de Dios. Claramente ya hemos mencionado 2 Timoteo 3:16 y 2 Pedro 1:20 y 21. Pero para mencionar algunos textos, por ejemplo, si nosotros nos fuéramos a Éxodo 4, Éxodo capítulo 4, a partir del verso 10, leemos que dice: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo, al que ve al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Creo que conocemos el resto del pasaje y sabemos que es, pues en este caso Moisés, pues sigue dialogando o porfiando, si se me permite decirlo de esa manera, de que él no puede hablar, de que él no puede hablar, y finalmente le va a dar por profeta a Aarón. Pero en lo que a nosotros concierne con respecto a la inspiración, es importante el último verso que leíamos, cuando dice el verso 12, 4:12, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Es decir, todo lo que Moisés va a ir a decir a sus hermanos en Egipto y lo que le va a decir a Faraón es palabra de Dios. Eso significa que todo lo que nosotros leemos, por ejemplo, si lo reducimos al mínimo, todo lo que leemos en el Éxodo es palabra de Dios. Es decir, el Antiguo Testamento está autentificando su misma autoría divina. Otro ejemplo lo tenemos en Deuteronomio 4:2, cuando dice: No añadiréis la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Eso es, para mencionar un par de textos, podríamos mencionar muchos otros, muchos más, tanto de Jeremías capítulo 1, del verso 7 al 9, Ezequiel 3:4, en fin, muchos otros. Ahora, el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento también habla de la inspiración del Antiguo Testamento. Primera de Pedro 1:10 y 11, vamos a leer, por ejemplo, cuando dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Sin duda alguna este pasaje es cristológico y habla de cómo los profetas aún anunciaron de Cristo. Pero una vez más, en lo que a nosotros nos concierne, que es la inspiración de la Escritura, vemos aquí algunas cosas sumamente importantes. Habla de que estos profetas, pues casualmente anunciaron o profetizaron, para decirlo como lo dice 1 Pedro 1:10, y entonces dice el 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Es decir, que lo que ellos profetizaban se los estaba diciendo, se los estaba marcando, los estaba guiando el Espíritu de Cristo. Es decir, que lo que hablaron fue por voluntad de la misma Trinidad, del mismo Dios Trino. O sea, está diciendo, y aquí cuando nos habla de los profetas, es muy importante tener en claro
que cuando habla aquí de profetas, no se refiere a los que vos y yo entendemos como profetas a partir del libro de Isaías, dado que los judíos dividen el Antiguo Testamento en tres, en la Torá, el Pentateuco, los profetas y los escritos. Y dentro de los profetas tenemos a Josué, a jueces, a Samuel, a todos, también tenemos a todos los que nosotros conocemos como profetas. Pero, o sea, prácticamente está incluyendo un alto porcentaje de el Antiguo Testamento. Y le está dando o le está reconociendo que en ellos estaba el Espíritu de Cristo. Bien, Hechos, capítulo 1, verso 16. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Ubiquémonos en el contexto. Están los apóstoles, van a pasar a buscar al reemplazo, al sucesor de Judas, una vez que éste salió y se ahorcó. Pero ellos citan un salmo de David, ¿no? Y entonces es algo muy importante porque dice, porque era necesario que se cumpliese la escritura. Lo dice de manera singular, así como veíamos en Gálatas 3:16, de que Pablo dice, y no dice a tus simientes, como si hablase de muchas, sino a tu simiente. Y aquí está hablando de la escritura, o sea, está hablando de un todo. Para que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Entonces, o sea, cataloga a los salmos como la escritura, y que esos salmos fueron guiados por el Espíritu Santo. O sea, que el autor humano, David, fue guiado por el Espíritu Santo para escribirlo. O sea, está autentificando y validando la inspiración del Antiguo Testamento. Y nos falta, o sea, podríamos aquí seguir citando muchos versículos, pero nos va a faltar tiempo. Quiero leerles 2 de Pedro 3, 1 y 2. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Hasta ahí por ahora. Es decir, el apóstol Pedro se está preocupando para que a sus destinatarios les quede claro lo que él les va a pasar a decir, pero para que tengan en claro, dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. O sea, no las pueden olvidar, son sumamente importantes. Pero el versículo no ha terminado y dice, y del mandamiento del Señor y Salvador, es decir, que tengáis memoria de las palabras y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Es decir, que lo que los apóstoles están enseñando y diciendo lo pone al mismo nivel que las palabras dichas por los santos profetas del Antiguo Testamento. Lo dicho por los apóstoles está incluyendo Mateo y Juan. Es decir, que está incluyendo aún los mismos evangelios. Está autentificando la inspiración de los evangelios. 1 Corintios 14:37, para tal vez cerrar con este. ¿Dentro de qué contexto? Dentro del contexto de los enredos que estaba atendiendo Pablo en la iglesia de Corinto entre profetas y lenguas, ¿no? Estamos en el capítulo 14 de 1 Corintios, verso 37, dice, si alguno se cree profeta o espiritual,
reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Impresionante. Impresionante porque en medio de todas las directrices que Pablo está dándole a la iglesia de Corinto, les está dejando en claro de que él está hablando con la autoridad que viene de Dios mismo. Porque una de las características de la carta de Pablo a los Corintios es cuando empieza diciendo acerca de las cosas que me escribiste, y entonces da unas indicaciones, dice, en esto os alabo, en esto os alabo, y luego dice, en esto no os alabo. Y en eso que él no los alaba, da directrices, pero él tiene la seguridad que las directrices que está él dando son mandamientos del Señor. Entonces, vemos aún, ahí tenemos las 13 cartas del apóstol Pablo, perfectamente podríamos estar pensando en ellas. Bueno, vamos a llegar hasta acá. Y con esto quedó mucho más por decir. El mismo Señor Jesucristo autentifica el origen divino de las escrituras del Antiguo Testamento cuando menciona la ley, los profetas y los salmos. Entonces, es la división que los judíos hacían de todo el Antiguo Testamento. Y entonces ahí está incluido todo el Antiguo Testamento. Pero también profetiza la inspiración del Nuevo Testamento cuando le dice a los apóstoles de que Él les enviará otro consolador y recordará todas las cosas que Él os ha dicho. Y son esos señores, si se me permite expresarlo de esa forma, quienes se sientan y escriben lo que hoy día tenemos como el Nuevo Testamento. Pues tenemos otros que no son apóstoles, sin duda alguna. Pero el punto es que el Señor Jesucristo está aún anunciando la inspiración del Nuevo Testamento. Bueno, mis hermanos, bendiciones.